¿Te has preguntado alguna vez cómo un grupo de colonias dispersas y oprimidas desafió al imperio más poderoso del mundo para forjar una nación libre? La independencia de Estados Unidos no fue solo una guerra. Fue un levantamiento de ideales, una lucha por la libertad que cambió el curso de la historia. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por lo que crees? Quédate y descubre cómo la valentía y la determinación de unos pocos encendieron la llama de la libertad para millones. La historia de la independencia de los Estados Unidos es un relato épico de resistencia, esperanza y lucha por la libertad. Desde sus inicios, las 13 colonias británicas en América del Norte vivieron bajo el yugo de un imperio que las veía como simples fuentes de riqueza y poder. Sin embargo, en el corazón de esas colonias latía un deseo profundo de autonomía, un anhelo que se fue fortaleciendo con el paso de los años. El siglo XVIII fue testigo de cómo una chispa de inconformidad se convirtió en una hoguera de revolución, uniendo a personas de diversas culturas y orígenes bajo un mismo estandarte de libertad. Este fue el siglo en que nacieron las ideas que darían forma a una nueva nación. Todo comenzó con una serie de políticas impositivas impuestas por el Reino Unido, las cuales comenzaron a crear un profundo descontento entre los colonos. La ley del azúcar y la ley del sello, promulgadas a mediados del siglo XVIII, fueron vistas como un abuso del poder por parte de una metrópolis distante que no comprendía ni respetaba las necesidades de los colonos. Estas leyes no solo incrementaban los impuestos sobre productos esenciales, sino que también socavaban la autonomía de las colonias, minando la confianza en un gobierno que se mostraba cada vez más autoritario. La resistencia, al principio tímida, comenzó a tomar forma en reuniones clandestinas, donde se discutían las injusticias y se empezaban a forjar los primeros planes de resistencia. A medida que el descontento crecía, las colonias comenzaron a organizarse. En 1773 ocurrió un evento que marcaría un antes y un después en la historia de América, el Boston Tea Party. En respuesta a la ley del té, que otorgaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio de la venta de té en las colonias, un grupo de colonos, disfrazados de nativos americanos, abordó los barcos británicos en el puerto de Boston y arrojó al mar un cargamento entero de té. Este acto de desafío directo al gobierno británico fue la chispa que encendió la llama de la revolución. Lo que había comenzado como un acto de protesta se convirtió en un símbolo de la resistencia colonial y un llamado a la acción para todos aquellos que anhelaban la libertad. La respuesta británica fue rápida y contundente. Las leyes intolerables, como fueron conocidas en las colonias, fueron impuestas en un intento de reprimir la rebelión. Estas leyes, que cerraron el puerto de Boston y anularon la autonomía política de Massachusetts, solo sirvieron para unir a las colonias en su lucha contra la opresión. Fue en este contexto que se convocó el primer Congreso Continental en 1774, donde representantes de las colonias se reunieron para discutir la situación y planear una respuesta coordinada. Aunque inicialmente se buscaba una solución pacífica al conflicto, la intransigencia británica dejó claro que solo la independencia podría garantizar la libertad de las colonias. El conflicto armado comenzó en 1775, con las batallas de Lexington y Concord. Estas primeras escaramuzas fueron el inicio de una guerra que duraría 8 años y que pondría a prueba la determinación de los colonos. Bajo el liderazgo de figuras como George Washington, el ejército continental luchó contra un enemigo mejor armado y entrenado, pero la pasión y el compromiso por la causa de la libertad les dio una fuerza que ningún ejército profesional podría igualar. Las condiciones eran duras, las bajas eran numerosas y la victoria no estaba asegurada, pero la idea de una nación libre y soberana mantuvo viva la esperanza en los corazones de los luchadores. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue la redacción y adopción de la Declaración de Independencia en julio de 1776. Este documento, redactado principalmente por Thomas Jefferson, no solo declaraba la independencia de las colonias, sino que también articulaba los principios fundamentales de libertad y derechos humanos que guiarían a la nueva nación. La declaración no fue simplemente un acto político,
Fue una declaración de los valores que los estadounidenses estaban dispuestos a defender con sus vidas. La idea de que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, se convirtió en el credo de una nación que aún no había nacido. La guerra por la independencia fue larga y brutal. Los colonos enfrentaron no solo al ejército británico, sino también a la escasez de recursos, las traiciones internas y la incertidumbre constante. Pero en medio de todo esto, surgieron historias de heroísmo y sacrificio que inspiraron a toda una nación. Desde la crueldad del invierno en Valley Forge, donde el ejército de Washington sufrió hambre y frío extremos, hasta la decisiva victoria en la batalla de Saratoga, cada paso en la lucha por la independencia fortaleció la determinación de los colonos. Los lazos de camaradería y el sentido de propósito compartido transformaron a estos hombres y mujeres en algo más que simples soldados. Se convirtieron en los fundadores de un nuevo mundo. El apoyo extranjero, particularmente de Francia, fue crucial para el éxito de la causa estadounidense. En 1778, después de la victoria en Saratoga, Francia firmó una alianza con las colonias, proporcionando apoyo militar y económico que resultó esencial en los años siguientes. Esta alianza no solo equilibró las fuerzas en el campo de batalla, sino que también legitimó la lucha por la independencia en el escenario internacional. Los esfuerzos diplomáticos de Benjamin Franklin y otros patriotas en París fueron vitales para asegurar esta ayuda, demostrando que la lucha de las colonias no era solo una revuelta local, sino una causa global por la libertad. A medida que la guerra continuaba, quedó claro que la independencia no sería un objetivo fácil de alcanzar. Los enfrentamientos se extendieron por todo el continente, desde las costas de Nueva Inglaterra hasta los pantanos del sur. Cada región aportó su parte en la lucha, y cada batalla dejó una marca en la naciente nación. Sin embargo, la victoria final no llegó hasta 1781, cuando las fuerzas estadounidenses y francesas lograron cercar y derrotar al ejército británico en Yorktown. Esta victoria decisiva obligó al Reino Unido a iniciar negociaciones de paz, reconociendo finalmente la independencia de las 13 colonias. Con el Tratado de París de 1783, se puso fin oficialmente a la guerra y los Estados Unidos de América se establecieron como una nación independiente. Pero la independencia no fue solo el fin de un conflicto, fue el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La creación de una república basada en los principios de libertad, igualdad y justicia sentó un precedente que inspiraría a futuros movimientos de independencia y revolución en todo el mundo. Los ideales que surgieron de esta lucha se convirtieron en la base de una nación que, a pesar de sus desafíos y conflictos, seguiría adelante como un faro de esperanza y democracia. La independencia de los Estados Unidos no fue un logro fácil ni inmediato. Fue el resultado de años de sacrificio, lucha y determinación. Fue la culminación de los sueños y aspiraciones de generaciones de colonos que vieron en la libertad no solo un derecho, sino un deber. La creación de una nación libre no solo cambió la historia de América, sino que también dejó una huella indeleble en el mundo, demostrando que el poder de la voluntad humana puede superar incluso los desafíos más grandes. Y así, en una tierra que una vez fue solo un grupo de colonias dispersas, nació una nación destinada a convertirse en un símbolo de libertad para todos los pueblos. Antes de continuar con esta fascinante historia de lucha y libertad, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video si estás disfrutando de este viaje a través del tiempo. Tu apoyo es crucial para seguir creando contenido inspirador como este. Ahora, sigamos con el relato de cómo los Estados Unidos se convirtieron en una nación independiente. Con la independencia finalmente alcanzada, la tarea monumental de construir una nación desde cero comenzó. Los desafíos que enfrentaron los recién nacidos Estados Unidos fueron tan grandes como los que tuvieron que superar durante la guerra. La necesidad de establecer un gobierno efectivo, asegurar la paz interna y externa y mantener la unidad entre las antiguas colonias eran retos que requerían tanto coraje como el que demostraron en el campo de batalla. En el centro de este esfuerzo estaba la redacción de una constitución que no solo gobernaría al país, sino que también encarnaría los ideales por los que tantos habían luchado y muerto.
La Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1787, fue un hito en la historia del gobierno democrático. Este documento, creado en la Convención Constitucional de Filadelfia, estableció un sistema de gobierno basado en la separación de poderes, con un equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Fue un experimento audaz, diseñado para evitar los abusos de poder que los colonos habían sufrido bajo el gobierno británico. Pero la creación de la Constitución no fue un proceso sencillo ni exento de conflictos. Las tensiones entre los estados grandes y pequeños, entre federalistas y antifederalistas, reflejaban las divisiones que todavía existían en la joven nación. Los debates más acalorados se centraron en la cuestión de los derechos individuales. Muchos temían que un gobierno central fuerte pudiera convertirse en una nueva tiranía y exigieron garantías explícitas para proteger las libertades de los ciudadanos. Fue así como nació la Carta de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución, ratificadas en 1791. Estos derechos fundamentales, que incluyen la libertad de expresión, religión y el derecho a un juicio justo, se convirtieron en el corazón de la identidad estadounidense y en un modelo a seguir para otras naciones en busca de libertad y justicia. A pesar de estos avances, los Estados Unidos enfrentaron numerosos desafíos en sus primeros años de existencia. La economía, devastada por la guerra, necesitaba ser reconstruida. Las relaciones internacionales eran frágiles y las tensiones con el Reino Unido y otras potencias europeas persistían. Además, la cuestión de la esclavitud, que había sido un tema divisivo incluso durante la lucha por la independencia, continuaba siendo una herida abierta en la sociedad estadounidense. A medida que la nación crecía y se expandía hacia el oeste, estas tensiones se intensificaron, preparando el terreno para futuros conflictos internos. A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, los Estados Unidos experimentaron un crecimiento rápido y a menudo tumultuoso. La expansión territorial, impulsada por la compra de Luisiana en 1803, y la doctrina del destino manifiesto, llevó a la nación a través de un continente vasto y desconocido. Sin embargo, esta expansión también trajo consigo conflictos con las poblaciones indígenas, cuyas tierras fueron sistemáticamente arrebatadas, y con las potencias extranjeras que todavía tenían intereses en América del Norte. La guerra de 1812 con el Reino Unido fue un recordatorio de que la independencia no garantizaba la paz, y que la joven nación aún tenía mucho que demostrar en el escenario mundial. Pero la historia de los Estados Unidos es también una historia de perseverancia y adaptación. Cada desafío, desde las crisis económicas hasta los conflictos internos, fue una prueba que forjó el carácter de la nación. La guerra civil, que estalló en 1861, fue quizás la prueba más severa que enfrentó el país, poniendo a prueba su unidad y su compromiso con los ideales de libertad e igualdad. La victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud fueron logros que redefinieron la nación, pero también dejaron cicatrices profundas que tardarían generaciones en sanar. La independencia de los Estados Unidos fue solo el primer capítulo en una historia que sigue escribiéndose hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, la nación ha enfrentado desafíos internos y externos, pero siempre ha vuelto a los ideales que la fundaron: la creencia en la libertad, la igualdad y la justicia para todos. Estos ideales han guiado a la nación a través de guerras, depresiones económicas y luchas por los derechos civiles, y continúan siendo el faro que ilumina su camino en un mundo cada vez más complejo e interconectado. Hoy, más de 2 siglos después de aquel histórico 4 de julio, el legado de la independencia estadounidense sigue vivo. Las lecciones aprendidas durante aquellos años turbulentos siguen siendo relevantes, no solo para los estadounidenses, sino para todos aquellos que valoran la libertad y la democracia. La historia de la independencia de Estados Unidos es un recordatorio de que la libertad nunca es un regalo, sino algo que debe ganarse y protegerse constantemente. Es un testimonio del poder de la determinación humana y de la capacidad de las personas comunes para lograr cosas extraordinarias cuando se unen por una causa justa. En conclusión, la independencia de los Estados Unidos es mucho más que un simple evento histórico.
es una fuente continua de inspiración y enseñanza. Nos recuerda que el camino hacia la libertad está lleno de desafíos, pero que cada obstáculo superado fortalece el espíritu de una nación. Si te ha gustado este recorrido por uno de los momentos más cruciales de la historia, no olvides suscribirte y darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo historias que inspiran y educan. ¿Qué otra historia te gustaría que abordáramos? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus ideas. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.